ya estamos aquí. Si os parece bien, os leeré un poco de introducción de Ángela Nieto, ¿vale? Vale, pues Ángela Nieto, que es nuestra primera ponente, estudió Ciencias Biológicas, Bioquímica y Biología Molecular y se doctoró por la Universidad Autónoma de Madrid en 1987 por su trabajo en las interacciones proteína-ácido nucleico. En 1988, ella se trasladó al Instituto de Investigación en Biomédica Alberto Sol en Madrid para estudiar la muerte celular programada. En 89 se fue a Londres para trabajar con David Wilkinson en el aislamiento de genes implicados en el desarrollo del sistema nervioso. Fue en 1993 cuando consiguió una plaza de científico titular en el CSIC, en el Instituto Cajal en Madrid, y desde entonces dirige un grupo interesado en la plasticidad de movimientos celulares durante el desarrollo embrionario de la enfermedad. Su principal contribución ha sido el impacto que la reactivación de problemas embrionarios tiene en patologías del adulto, incluyendo la progresión tumoral, la fibrosis, el crecimiento y la mediación de los huesos. Ha sido elegida miembro de la Organización Mundial de Biología Molecular, la Europea, miembro de la Academia Europea en 2009 y académica de la Real Academia Española de Ciencias Exactas y Físicas Naturales en 2019. Además, actualmente es profesora del Instituto de Neurociencias de Alicante, presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo, delegada científica por España por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular desde 2010 y miembro del Consejo Director de la Sociedad Internacional de Investigación. Además, es miembro de numerosas revistas de comité ético comité editoriales de numerosas revistas internacionales, entre ellos la EMBO, y ha recibido más de 35.000 citas en sus más de 140 trabajos, así como diversos premios como el Rey Jaime I de Investigación Biomédica en 2009 o el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal de 2019. Y sin más, os dejo con ella para que nos cuente. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿No? Es un placer estar con vosotros. Creo que es fantástico que organicéis estos congresos de jóvenes investigadores que yo ya conocía. Y bueno, este es el cuarto ya. Este año es un poquito diferente. Obviamente me encantaría que hubiéramos estado todos juntos en Granada, pero seguro que el año que viene lo podemos hacer. Yo tengo mucha confianza en que esto vaya mucho mejor y que en el 2021 ya podamos organizar congresos normales. De hecho, yo estoy organizando el Congreso Mundial de Biología del Desarrollo para octubre del 2021, justamente dentro de un año, y esperamos que pueda funcionar de la forma normal en la que todos podemos interaccionar un poquito mejor. Yo no sabía muy bien si hablar en español o en inglés, pero ya que el director de Genio ha hecho una introducción tan estupenda donde os ha dado esos consejos fantásticos, quizás podemos seguir hablando en español, aunque tengo las diapositivas en inglés, obviamente, eso no es ningún problema para vosotros. Y bueno, lo que os quería contar es un poquito el concepto que llevamos desarrollando en el laboratorio hace ya muchísimo tiempo, demasiado a veces pienso. En fin, son más de 20 años, 25 años. Y se trata de pues un concepto que parece bastante simple, pero que realmente trae consigo mucho componente de biología celular, mucho componente de biología del desarrollo. Y es que hemos encontrado, una cosa que ahora no es muy sorprendente, pero que lo fue inicialmente, que en algunas enfermedades del adulto, bastante devastadoras y muy prevalentes, ocurría una activación de programas que deberían estar silenciados. Programas embrionarios que eran fundamentales para el desarrollo del embrión y que se volvían a activar de una forma que no era natural, era una forma aberrante y de hecho contribuía grandemente al desarrollo de estas enfermedades. El programa embrionario al que me voy a referir y en el que llevamos trabajando todos estos años es la transición epitelio-mesénquima. Estoy segura que muchos de vosotros estáis familiarizados con ella, incluso seguramente algunos estaréis trabajando o habéis trabajado. Es un cambio celular fenotípico tremendo, es decir, es el paso de una célula epitelial a mesenquimática. Requiere una reorganización de todo el programa de expresión génica y muchos otros cambios además que vienen consigo con ello para convertirse en una célula totalmente diferente. Pasamos de células muy diferenciadas con una polaridad apicobasal muy unidas a las células adyacentes, que son prácticamente inmóviles, no totalmente, pero prácticamente inmóviles, a unas células que son
totalmente diferentes, tienen poca adhesión célula a célula y son capaces además de desprenderse de este lugar de origen, de ese epitelio, y migrar hacia distintas regiones. Lo que os muestro en estas dos películas son imágenes de unas células epiteliales prototípicas, MDCK, proceden de riñón de perro en este caso, pero son muy conocidas y muy utilizadas. Y veis que bueno, esto es un cultivo mixto, digamos, no es un cultivo de esferas en 3 dimensiones, pero tiene componentes de matriz extracelular y por eso podemos ver mucho mejor el fenotipo de las células y la migración. Estamos viendo cómo las células MDCK son prácticamente inmóviles, como decía, mientras que estas mismas células a las que hemos hecho expresar de una forma artificial, como vosotros conocéis muy bien, uno de los así llamados factores de transcripción de la INT, tienen un comportamiento completamente diferente. Pueden desprenderse de ese epitelio y pueden migrar incluso de una forma como células individuales. Además, no es solamente que tengan movilidad, sino que son capaces de secretar metaloproteasas y bueno, pues, moléculas que pueden degradar la matriz celular y el medio que se encuentran en su camino. Por lo tanto, les facilita mucho ese viaje hacia sus lugares de destino. Los factores de transcripción inductores de la IMT pertenecen a distintas familias. Aquí las tenéis, Snail, CEPS, Twist y PRX. Nosotros tuvimos la fortuna de encontrar el primero de ellos, Snail. Snail estaba descrito en Drosophila y nosotros encontramos el primer gen Snail de vertebrados, los hemos caracterizado en distintas especies y después se han ido encontrando otros factores de transcripción que también son capaces de inducir la IMT. De los últimos, PRX, que también hemos tenido la suerte de encontrar y al que me referiré hoy. Pero bueno, ¿por qué es importante la transición epitelio-mesénquima? Es muy importante porque está en la base de muchísimos procesos. Lo primero, por supuesto, durante el desarrollo embrionario, aquí tenemos la morfogénesis, está implicado en muchísimos procesos a lo largo del desarrollo del embrión. Ahora pasaremos en la siguiente diapositiva a ver esto un poquito más de detalle. Pero también es verdad que se activan de forma natural y de forma beneficiosa durante situaciones de homeostasis o de recuperación de homeostasis, como la cura de las heridas y la regeneración de tejidos. De hecho, me atrevería a decir que este campo es un campo que está ahora mismo en gran expansión y esperamos que en los próximos años aprendamos muchísimo más de cómo afecta este proceso de transición epitelio-mesénquima a la regeneración de tejidos. Lamentablemente hay una cara oculta, no es oculta, pero bueno, una cara negativa de la transición epitelio-mesénquima, que es justo a la que yo me refería antes, y es que ciertamente se activa de forma patológica en enfermedades muy prevalentes y bueno, realmente con un gran impacto, como el cáncer y la fibrosis. Y tiene un impacto en estas patologías múltiple. Por ejemplo, es fácil de entender en el cáncer que bueno, pues la transición epitelio-mesénquima tiene una función importante en la capacidad de las células de adquirir esto, pues de ser invasivas, pero además incide de forma muy importante, sobre todo, en resistencia a la muerte, en este caso resistencia a terapias, quimioterapia, inmunoterapia. Las células que sufren una IMT son muy resistentes a la muerte inducida por distintos estímulos y eso las hace tremendamente resistentes y muy eficaces para llegar a su destino. Perdonad. Pero ya, por último, en esta rueda que tenemos de importancia de la IMT en distintos procesos, tenemos también algo que se encontró un poco más tarde, pero que ha adquirido muchísima relevancia. Y es su implicación en la adquisición de propiedades de células madre, que puede ser de forma natural durante la organogénesis, pero ocurre también y de forma muy relevante durante la progresión del cáncer, en lo que pues conocemos como las células madre del cáncer, y están implicadas sobre todo en la capacidad de las células tumorales de iniciar nuevos tumores y sobre todo afecta a esas células migratorias que se desprenden del tumor primario, que mantienen estas propiedades que podemos llamar de células madre, en el sentido de que de nuevo pueden generar otros tumores en los órganos distantes. El mensaje con el que quería dejaros de esta diapositiva introductoria es un poco doble y es importante porque engloba un poquito todas las características y el concepto de la transición epitelio-mesénquima. Lo primero es que se implementó y se fijó en la evolución para células que nacen muy lejos de su destino final. Por eso es importante para que esas células adquieran la capacidad de movimiento para llegar a ese destino.
Y luego, de forma muy relevante también, hay que decir que normalmente es transitorio, este estado de movilidad es transitorio, es reversible y está reprimido en homeostasis. Esto tiene mucho sentido porque de esta manera, si entendemos esto como un estado transitorio, como un estado no permanente, cuando las células llegan a su destino, lo primero que tienen que hacer es, obviamente, atenuar grandemente este programa de tal forma que pueden pararse, pueden colonizar el lugar que es favorable para ellas y pueden en ese momento primero volver a empezar a crecer y después diferenciarse en distintos tipos de tejidos. Y esto claramente nos lo enseñó el embrión. El embrión nos ha estado enseñando a lo largo de estos 25 años cómo funcionan estas proteínas tan importantes. Y aquí os muestro en un esquema bastante complejo, pero simplemente mostrando distintos procesos que ocurren durante el desarrollo del embrión de vertebrados, en el que en este caso estoy poniendo de vertebrados, pero también ocurren transiciones epitelio-mesénquima a lo largo de la evolución, vamos a mencionarlo brevemente luego. Y aquí veis, pues un poco que hay una gran cantidad de tejidos que sufren este proceso. Los más prototípicos pues están en la fila de arriba, sobre todo la formación del mesodermo y de la cresta neural. Tanto en el embrión muy temprano, en la línea primitiva, se produce un proceso de INT para que se desprendan del epiblasto, de la capa primitiva, los precursores del mesodermo y también del endodermo. Y luego la cresta neural, que como sabéis también es una población muy pluripotente, que se desprende del tubo neural y pues da lugar a una serie de células que tienen la capacidad de formar derivados muy diferentes. Pero es interesante mencionar que además de la gastrulación, la formación del mesodermo y del endodermo y de la delaminación de la cresta neural, hay muchísimos otros procesos durante el desarrollo embrionario donde se vuelve a activar la transición epitelio-mesénquima. De hecho, en realidad, con la excepción del sistema nervioso central anterior y la epidermis, todos los tejidos adultos, todos los órganos del adulto son el resultado, si miramos en la ontogenia, de una o varias rondas de transición epitelio-mesénquima y la transición reversa de mesénquima a epitelio. De hecho, si os fijáis aquí, por ejemplo, estamos mirando el caso de los somitas, que pues es mesodermo paraxial, que procede de estas células que sufrieron ya una transición. Cuando llegan a su destino se hacen epiteliales, el somita entero es epitelial, pero después para la diferenciación de este somita se produce transiciones epitelio-mesénquima en parte de sus derivados. Es decir, que estamos en esas rondas de transiciones primarias, secundarias e incluso terciarias, como podemos observar en el desarrollo de las válvulas cardíacas, que es un ejemplo paradigmático. Si vamos hacia atrás en la ontogenia de las válvulas cardíacas, veremos que hay 3 rondas consecutivas de transición epitelio-mesénquima, mesénquima-epitelio. Pues quería pasaros ahora a una diapositiva histórica, que es, cómo empezamos a interesarnos por este proceso y dónde lo vimos por primera vez en términos un poquito moleculares también. Pues aquí os pongo unas imágenes de un embrión de vertebrado, en este caso es la parte anterior de un embrión de pollo, bastante jovencito, son aproximadamente 2 días y medio de incubación y del huevo, claro, porque esto es un embrión de pollo. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente la cresta neural, esa población pluripotente, fantástica, que ha dado lugar a prácticamente todo el sistema nervioso periférico, prácticamente todas las células pigmentadas del cuerpo, excepto las del epitelio pigmentario, y además en la zona craneal, en la zona de la cabeza, el esqueleto craneofacial y algunos otros derivados. Pues lo que nosotros nos encontramos fue con un gen, que pues es uno de estos genes SNAIL, que se expresaba en la cresta tanto premigratoria como migratoria. Y lo que tenéis en la izquierda es una sección de un embrión de esta edad, donde estáis viendo el tubo neural y precisamente las células que están expresando estos factores de transcripción, SNAIL, que forman como una cresta. De hecho, morfológicamente la cresta neural se había identificado muchísimo antes, de hecho en el siglo XIX. Y veis que efectivamente forma como una cresta que luego va a empezar a migrar. Esto lo podemos ver muy bien en el laboratorio. Espero que funcione ahora. Sí. Lo que hacemos en este caso, esto es un embrión de pollo vivo. Esta película no es nuestra, pero hacemos estas películas también. Lo que hacemos es, en un embrión que está vivo, en el huevo, estamos... voy a poner otra vez. Inyectamos una sustancia fluorescente en el tubo neural y en el embrión vivo podemos ver que esas células que están en el tubo neural adquieren este colorante fluorescente
y cuando están migrando nos están mostrando las rutas de migración de estas células. Lo que quería que vierais es cómo se parece esta imagen a la imagen que tenemos del embrión, y efectivamente lo que estábamos viendo aquí era la cresta neural premigratoria justamente en la zona dorsal, encima del tubo neural, y cómo estas células están avanzando. Lo que nosotros encontramos hace ya muchísimo tiempo fue que utilizando el embrión de pollo podíamos hacer experimentos que en aquel momento pues, eran bastante novedosos, y es que incubamos estos embriones de pollo con unos reactivos que bloqueaban la traducción del RNA mensajero de este gen que se expresa aquí. Lo que nos encontramos es que efectivamente bloqueando, por supuesto, su función al no tener traducción a proteína, teníamos una incapacidad de las células de la cresta neural de desprenderse del tubo neural. Obviamente tengo que pedir disculpas por estas fotografías, son del año 94 y ahora mismo serían inaceptables en términos de calidad, pero el fenotipo se ve muy bien. Y esto ocurría no solo en la cresta neural, sino también en el mesodermo, y lo que nos dimos cuenta es que no estábamos hablando de una característica específica de la cresta neural, sino que estábamos hablando de una característica específica de justamente del comportamiento de estas células, de esta transición epitelio-mesénquima, y que estos factores de transcripción eran absolutamente esenciales para que estas células se desprendieran de su lugar de origen y comenzasen a migrar. De hecho, en ese sentido, y todavía sin ninguna evidencia experimental, como digo, en el año 94 propusimos que, una vez visto este fenotipo, probablemente la activación patológica de estos genes en carcinomas, en tumores epiteliales, podría dotarles de la capacidad de invasión, de romper esa membrana basal y de desprenderse del tumor primario. Como digo, esto en términos de biología celular se podría ser bastante parecido, y como digo, en ese momento no teníamos ninguna evidencia experimental. Pero es verdad que, bueno, invertimos unos cuantos años y en colaboración con Amparo Cano, y a la vez que en el laboratorio de Antonio García de Herreros en Barcelona, pudimos mostrar primero que este factor de transcripción SNAIL era un represor muy potente de la transcripción del gen de la cadenina E, y justo en ese momento se había visto que la pérdida de la cadenina E era fundamental para la progresión tumoral, para pasar de un carcinoma benigno a maligno, entendido de forma informal en términos de ser capaz de luego formar metástasis, porque producía el desprendimiento de las células. Después lo que hicimos es lo que os muestro aquí, que fue esencialmente mirar qué ocurría en muestras de pacientes humanos. Y esto es un carcinoma de mama, el primero muy bien diferenciado es un carcinoma in situ, el de abajo es mucho más indiferenciado, y aquí veis que tiene unas características, bueno, pues, claras, con mucho peor pronóstico. Y lo que encontramos es que efectivamente, si bien SNAIL no estaba expresado en los tumores que estaban bien diferenciados y que por lo tanto tenían bastante buen pronóstico, pero que sí que se activaba, como veíamos en los embriones, en estas células que parecía, bueno, que estaban en el estroma del tumor y que parecía que podrían desprenderse del tumor primario. Como decía, el mecanismo molecular es bastante complejo, tiene muchísimas dianas SNAIL que se han caracterizado a lo largo de los años, pero lo importante que se detectó en ese momento y que fue determinante para su implicación en cáncer también fue la represión de la cadenina E, que, como sabéis, es la molécula fundamental que mantiene las células unidas en los epitelios. Bien, pues, en fin, nosotros hemos seguido trabajando en esto durante muchísimos años, y quería mostraros ahora, esto sí que es una diapositiva histórica, por lo siguiente. En fin, esto, en términos de biología celular, es bastante intuitivo y bastante fácil de entender. No fue tan fácil de extender dentro del campo de la investigación en cáncer, por muchos motivos, incluidos que, por supuesto, es decir, los experimentos que nosotros podemos hacer con los embriones, los experimentos que vemos a las células desprendiéndose y moviéndose. Obviamente, en anatomía patológica esto es absolutamente imposible, y además no había grandes marcadores. Entonces, ha habido una serie de etapas a lo largo de los años en los que la transición epitelio-mesénquima ha estado muy debatida en cáncer, y a eso me voy a dedicar un poquito más tarde, porque creo que es importante conceptualmente, sobre todo para los investigadores más jóvenes, que veáis cómo se ha desarrollado eso. Pero bueno, en todo caso, lo que os quería mostrar es que, si bien este concepto de la reactivación de este programa embrionario en cáncer ha tardado bastante tiempo en penetrar de una forma muy prominente en la investigación oncológica, quería deciros que Cajal a finales del siglo XIX ya lo había visto, y es una cosa para mí muy sorprendente.
Cuando descubrí esto, yo estaba todavía trabajando en el Instituto Cajal, donde está conservado todo el legado de don Santiago y donde están pues, sus dibujos y también sus preparaciones, ¿no? Entonces, bueno, obviamente Cajal fue el padre de la neurobiología moderna para nosotros, ¿no? Y aparte de eso, lo que era en su profesión era catedrático de anatomía patológica. Y en aquellos momentos, pues los catedráticos de anatomía patológica normalmente tenían o hacían un manual. Cajal era tremendamente observador y dibujaba fantásticamente. Por lo tanto, él publicó el manual de anatomía patológica en 1890 y le dedicó un capítulo a los carcinomas. Estos que muestro aquí son dibujos de Cajal, de la primera edición de ese manual de anatomía patológica, y lo que muestro al lado son, bueno, pues esas fotos que hacemos nosotros ahora con el microscopio. Y os fijáis que los detalles de los dibujos de Cajal son todavía mayores que lo que nosotros podemos observar en microscopía óptica, y estáis viendo cómo se parecen, ¿no? Pero ahora, si ponemos en más aumentos estos mismos dibujos de Cajal, nos encontramos el caso del carcinoma ductal in situ de mama y nos encontramos el caso del carcinoma desdiferenciado. Y bueno, pues también se parece muchísimo a esas imágenes que yo os había mostrado, aunque aquí obviamente en mis imágenes la histología no se ve. O sea que Cajal tenía muchísimo más detalle, pero espero que veáis que esta célula que ahora yo he marcado en rojo, que él tiene señalada como una B, le llamó muchísimo la atención, y esto es lo que dijo Cajal de ella, ¿no? Esto está escrito, como digo, en el Manual de Anatomía Patológica en su primera edición en 1890. Y Cajal decía: las islas epiteliales no están rodeadas por una membrana basal. Y esto se ve muy bien, aquí se ve la membrana basal a la izquierda, a la derecha, en el dibujo de la derecha no se ve. Pero además, Cajal decía que había que mencionar la forma de estas células de uso, de pera o incluso de forma de estrella. Decía también que las células no estaban pegadas unas a otras, y aquí se ve muy bien en este dibujo los espacios entre las células, que aquí obviamente en células epiteliales no están. Y fue un paso más y decía que esto explicaba su capacidad invasiva, ya que libre de cemento intercelular, que nosotros ahora llamaríamos cadrina E, pueden migrar a través de las lagunas conectivas, decía él en castellano, de las lagunas conectivas. Bien, pues esto fue, por supuesto, una de las visiones y premoniciones que tenía Cajal, basado en la evidencia de las secciones que él mismo producía y que luego dibujaba. Y para mí fue, la verdad, bueno, pues una revelación impresionante, ¿no? Y bueno, de hecho, esto yo se lo enseño en muchas internacionales y todo, porque me parece de una pureza de descripción del proceso que es difícilmente mejorable. Pero precisamente a eso quería ir, o sea, esto que llamamos ahora o le llamo yo los ins and outs de la IMT, y es precisamente, primero, la importancia que tiene el proceso, y segundo, de dónde viene este debate y cómo podemos explicarlo un poco, que creo que es relevante. Bueno, primero es importantísimo estudiar la transición epitelio-mesénquima, porque como o el mecanismo fundamental para la delaminación de células del tumor primario, tenemos que decir que obviamente esto es el primer paso de la cascada metastásica, como sabéis, y que también, como sabéis, la metástasis es la causa de más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Y bueno, pues recordad el mensaje del principio: esta transición celular permite a las células desprenderse de su lugar de origen y diseminarse. Y recordaos que todos los metazoos, o sea, todos los animales a lo largo de la evolución, han utilizado este mecanismo para diseminar células y a la vez sobrevivir esas células. Y por lo tanto, lo mismo hacen las células tumorales. Entonces, ¿por qué la relevancia en cáncer ha estado debatida durante años? Bueno, pues hay distintas razones que explican el debate y también distintos problemas que hay todavía en los modelos que utilizamos que también lo pueden explicar. La primera explicación, digamos, sería la complejidad, y es que tenemos programas distintos de transición epitelio-mesénquima. No hay uno solo. Si miráis en los libros de texto encontraréis la transición epitelio-mesénquima en singular siempre, y no se refiere a que haya distintos programas de la IMT que sean diferentes. Pero ya deciros que esto implica un gran grado de heterogeneidad fenotípica muy importante. El segundo punto es la plasticidad, ya me he referido a eso. O sea, la transición epitelio-mesénquima, tanto en los embriones como en el cáncer, ocurre bien en el lugar de origen en el embrión, bien en el tumor primario, pero luego, en el momento que las células llegan a su destino, que puede ser el lugar donde tienen que desarrollar un órgano o un tejido en particular en el embrión,
o por supuesto, los órganos distantes después de extravasar donde van a colonizar para formar tumores, se requiere que el proceso no esté muy activo porque si no las células no podrían anidar. Y entonces se produce esta plasticidad y estos cambios fenotípicos que ocurren a lo largo de la cascada metastásica. Y por último, algo que es una cosa que cae sobre la responsabilidad de nosotros mismos, los investigadores, y es que no hemos sido capaces de identificar marcadores universales. Es decir, un marcador que defina la transición epitelio-mesénquima, que la defina para siempre, que defina todas las transiciones y que además sea específico para eso. No lo hemos identificado y os puedo decir que creo que no lo vamos a identificar. Tenemos marcadores y los utilizamos y están muy bien, pero no son marcadores específicos de justamente la transición epitelio-mesénquima y a la vez universales. El otro problema, dificultad añadida que la biología nos pone por delante, es que estos programas de transición epitelio-mesénquima no se activan solamente en las células principales del embrión o en las células principales del tumor, las células cancerosas, sino que también se activan en el estroma que rodea estas células. Y por eso también es muy difícil discriminar y hay que tener, bueno, pues, unas estrategias experimentales muy sofisticadas para poder discriminar estas dos cosas. Y de hecho ese es el tercer punto. Todavía no tenemos marcadores de linaje muy robustos que a la vez nos den lugar, que tengamos a la vez con marcadores de selección de los distintos fenotipos que puedan funcionar de forma independiente a estas dos cosas que os mencionaba antes, la heterogeneidad fenotípica debido a la complejidad y también la plasticidad. Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos resolver este problema y lo que realmente se necesita es poder seguir a las células tumorales desde el tumor primario hasta el nicho metastásico y desde luego cuando está creciendo ya el tumor secundario, por medio de la detección simultánea, y eso es lo que es importante y es más difícil, de unos reporteros de la expresión de las moléculas de la transición epitelio-mesénquima que a la vez estén acompañados de unos marcadores de linaje que sean robustos y por tanto independientes de que la célula cambie de fenotipo. Esto, ya lo sé que no parece trivial, pero en términos de modelos experimentales es aún más difícil y tengo que decir que muchísimos laboratorios llevamos mucho tiempo poniendo esfuerzos en esto. Creo que en este año próximo y en el siguiente y algunos trabajos que han salido ya este año van a ayudarnos mucho en este sentido. Como decía, nosotros también estamos poniendo esfuerzo en esto y esperamos que en poco tiempo podamos aprender muchísimo más de exactamente cuál es la contribución, el porcentaje de células que realmente consiguen llegar a las metástasis y seguirlas en todo ese camino, que es realmente un proyecto fascinante. Vamos a empezar a disecar y a discriminar un poquito entre la complejidad y la plasticidad que os mencionaba y vamos a seguir hablando un poco de los mismos conceptos. ¿A qué me refería yo con esto de la complejidad que os mencionaba? Bueno, pues que no tenemos todas las IMT que ocurren en las células que sean todas iguales, sino que hay programas diferentes. Si os fijáis aquí, esto eran unas células epiteliales que les hemos hecho expresar uno de los factores de transcripción de la transición y, bueno, veis que se han convertido en unas células mesenquimáticas preciosas que son móviles y que además pues pasa una cosa, que cuando se juntan o cuando coinciden se ignoran prácticamente y siguen su camino. Esto nos está diciendo que esta transición epitelio-mesénquima tiene un nivel de adhesión célula-célula muy bajo y que además no presentan ninguna inhibición al contacto. Sin embargo, a veces nos encontramos transiciones epitelio-mesénquima como esta, las células iniciales son las mismas y en este caso lo que vemos es que las células cuando se juntan, bueno, pues tienden a migrar juntas también. Y esto es interesante porque indica que las células que han adquirido las características mesenquimáticas no tienen siempre por qué perder la capacidad de unirse a otras células, pueden seguir manteniendo adhesión celular con otras y eso ayuda de hecho a algo muy importante que es la migración colectiva. Y aquí lo que os presento pues, es otro ejemplo en el que en este caso las células, pues para empezar tienen una morfología ya muy diferente, pero además cuando entran en contacto lo que hacen es que se repelen. Y aquí entonces lo que nos encontramos es justamente células que no tienen para nada moléculas de adhesión célula-célula y que de hecho se repelen, lo cual es muy importante porque este comportamiento favorece la dispersión celular. Y en ese sentido, tanto en los embriones como en la diseminación tumoral, pues puede jugar un papel muy, muy importante. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? Bueno, pues bastantes y bastante interesantes.
Lo primero es que ya sabemos que tanto las células embrionarias como las células tumorales expresan combinaciones de estos factores de transcripción. No hay ejemplos de células in vivo, tanto en embriones como en cáncer o en distintos tipos de tumores, que expresen uno solo de estos factores de transcripción. Por lo tanto, la primera cosa que entendemos es que el comportamiento final de una célula va a depender muchísimo del código de expresión que tenga de estos factores de transcripción. Y por tanto podrán ser más adhesivas o menos adhesivas y podrán migrar más juntas o migrar dispersándose, etc. Pero tiene otra implicación muy importante, y es que cuando se hacen experimentos de pérdida de función, si se hacen para un solo factor de transcripción y no vemos grandes efectos, no podemos decir que la IMT no es importante para ese proceso o para ese tumor o para ese órgano del embrión, porque, bueno, puede estar expresando muchos otros factores. Y de hecho, esto es lo que ocurre, porque además los distintos carcinomas, dependiendo de su etiología, utilizan distintos programas de IMT con distintos factores de transcripción. Por lo tanto, la recomendación, la primera de todas, es que antes de diseñar experimentos de falta de función para un proceso en particular, lo primero que hay que hacer, y esto bueno, me parece bastante obvio, es analizar la expresión de todos los factores implicados en la transición que ocurran en ese momento. Y entonces, bueno, pues decidir si queremos ver la contribución de uno de esos factores, haremos una falta de función para ese gen en concreto, pero si necesitamos saber cuál es la contribución de la transición epitelio-mesénquima, seguramente necesitaremos hacer pérdida de función combinada. Y por último, algo importante conceptualmente, esta heterogeneidad que veis aquí en el fenotipo y en el comportamiento añade un nivel de complejidad muy importante y de hecho se podría sumar o debe sumarse a esa heterogeneidad que ya ocurre en los embriones, pero sobre todo en los tumores, lo que me voy a referir ahora, es esa heterogeneidad que proporcionan las mutaciones y la inestabilidad genómica. Por lo tanto, bueno, pues añade un grado de complejidad mayor, pero a la vez es un grado de riqueza biológica que, bueno, pues todos conocéis que ocurre en vivo siempre, ¿no? Bien, pues entonces pasamos a la plasticidad. Y esto es un concepto que ya os he mencionado antes. Las células en el embrión temprano, en este caso de la línea primitiva, se desprenden y todos los precursores del mesodermo y del endodermo van a pasar por este proceso. En este caso, pues van a estar migrando en el eje mediolateral, desde el centro hacia la periferia del embrión. Y lo que tengo al lado es una sección de un embrión un poco más tardío, donde ya las células que se han desprendido y han migrado en el eje mediolateral se han ido parando en distintos lugares para formar distintas estructuras. Y veis que son todas azules. ¿Por qué? Porque cuando llegan a su destino, pues apagan el programa de IMT y se vuelven epiteliales otra vez para poder crecer y ahora poder diferenciarse en estructuras diferentes. Esto mismo es lo que ocurre en el cáncer. Tenemos el tumor primario, del que se desprenden una serie de células, algunas de las cuales son capaces de intravasar, se convierten en células circulantes de tumores, algunas de ellas pueden extravasar y de las extravasadas las hay que se tienen con un fenotipo totalmente mesenquimático y otras que son capaces de ser reversibles, que son más plásticas y que por lo tanto pueden adquirir un fenotipo que sea compatible con este crecimiento de un tumor secundario. Esto indica que obviamente, como ya sabíamos, esta transición favorece la invasión, pero también implica que si tenemos una transición hacia la célula mesenquimática que no es plástica, que es no reversible, que es constitutiva, estas células no podrían formar metástasis. Esto lo demostramos en el laboratorio para PRX, pero otros laboratorios lo han mostrado para Twist y para Snail, y es un fenómeno general de la transición epitelio-mesénquima. Y esto es verdaderamente muy importante porque tiene un impacto en el diseño de terapias. Fijaos, cuando nosotros encontramos la conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer en este sentido, pues obviamente nosotros y muchísimos laboratorios, tanto de España como del mundo, y también compañías farmacéuticas, pensamos que había que encontrar inhibidores de la IMT, inhibidores de la transición, para prevenir la delaminación de células del tumor primario. Y obviamente, pues esto es correcto. Si se previniera esa delaminación, pues obviamente pararíamos la cascada metastásica en un paso muy inicial y probablemente pues, disminuiría muchísimo la probabilidad de tener metástasis. Pero había varias cosas que no habíamos tenido en ese momento en cuenta. La primera es que en el momento del diagnóstico la mayor parte de los pacientes ya presentan células circulantes de tumores, incluso algunas diseminadas ya extravasadas. Y la otra cosa es que si nosotros fuéramos entonces
a aplicar un tratamiento inhibidor de este programa de movimientos celulares, lo que haríamos sería revertir ese fenotipo, parar a las células, y sí que prevendríamos probablemente la salida de más células del tumor primario, pero estaríamos también probablemente favoreciendo la formación de metástasis. Es decir, que estaríamos teniendo un efecto contrario al deseado. Por eso tenemos que tener esto muy en cuenta. Si fuéramos capaces de realizar un tratamiento exclusivamente al tumor primario sería beneficioso, pero si no, no lo sería, porque podría inducir la formación de más metástasis. Y esto, de nuevo, pues nos lo ha ido enseñando el proceso fisiológico en el que están involucrados estos genes durante el desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que favorece esta plasticidad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que va a favorecer la formación de los tejidos del embrión y va a favorecer la colonización y formación de metástasis en los órganos lejanos, ¿no? En los distantes. Bueno, pues es lo que llamamos la transición parcial, y esto es otro concepto muy importante. De nuevo, si vais a los libros de texto encontraréis la célula epitelial por un lado, la célula mesenquimática por otro. Pero ya tanto en el desarrollo embrionario como en el cáncer, como en todos los lugares en los que tenemos una activación de esta transición, lo que hemos encontrado es que hay muchos estados que no se corresponden con el estado completamente epitelial o mesenquimático, sino que pertenecen a un estado, lo que llamamos híbrido, que es un estado intermedio que puede estar expresando propiedades de células epiteliales y mesenquimáticas a la vez. Esto es lo que denominamos la transición parcial, y os pongo aquí unos ejemplos. Lo que tenéis a la izquierda es una película de la gastrulación del embrión de pollo. Lo que está hacia la derecha, que se ve como una línea, es la línea primitiva. Ahí se acercan las células y ahora veis que se van alejando y se alejan de una forma, bueno, pues casi como células individuales, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ahora miramos lo que ocurre en la imagen de la derecha, que procede del laboratorio de Roberto Mayor en Londres, esto es la migración de las células de la cresta neural en el pez. Y bueno, veis que son células mesenquimáticas, que son muy móviles, que de hecho han perdido la polaridad apicobasal, son mesenquimáticas. Pero también es correcto decir que todavía mantienen la posibilidad de unirse unas con otras, como hemos visto antes, y de hecho están haciendo lo que consideramos una migración colectiva. Entonces, esto sería un ejemplo de transición parcial. Y tiene muchísimas ventajas. Tiene muchas ventajas porque cuando las células van juntas tienen muchísima más probabilidad de sobrevivir, y es lo que, bueno, una de las cosas que en biología del desarrollo llamamos el efecto de comunidad, que, bueno, pues es mucho más robusto. Y luego, obviamente, si una célula no es totalmente mesenquimática, tiene favorecida la reversibilidad. Es más fácil para una célula con un fenotipo intermedio revertir hacia un fenotipo más epitelial para colonizar tanto en el embrión como en el caso del paciente de cáncer, y por lo tanto esto es realmente muy relevante, como digo, en desarrollo, obviamente también en el cierre de las heridas y, como estaba mencionando, en el cáncer. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí pongo unos ejemplos de células epiteliales, ahora sí, creciendo en 3 dimensiones, donde veis estos ductos preciosos. De nuevo, recordaos que cada tejido, cada órgano va a tener un programa epitelial específico, pero son células no móviles, no invasivas. Este es el ejemplo que veréis a lo mejor en los libros de texto. Estas son las células mesenquimáticas, ahora sí, en 3 dimensiones, y lo que forman son estas redes maravillosas de células. De nuevo, recordad que el programa de la transición hacia mesénquima también es específico de tejido de órgano. Estas células tan mesenquimáticas son muy difíciles de revertir, son muy poco plásticas y se ha mostrado que tienen muy poca capacidad de colonización metastásica. Y entonces, ¿qué tenemos en el medio? Tenemos este fenotipo híbrido de esta transición parcial que, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que tienen un nivel de expresión de los factores de transcripción de la IMT muy bajo, que además son muy plásticas, por lo tanto este fenotipo es metaestable, y además mantienen la capacidad de invasión. Por lo tanto, está asociado con una capacidad de colonización muy eficiente y, como veis, están en el pico de la plasticidad fenotípica. Entonces, estamos viendo que este proceso hacia la célula mesenquimática es obviamente la transición, la IMT, la reversión es la transición de mesénquima a epitelio. No ocurre nunca hasta la célula totalmente epitelial, entre otras cosas porque, bueno, en el caso del cáncer las células están bastante desdiferenciadas ya por otro tipo de mecanismos, pero tenemos esta célula que es la realmente peligrosa, la célula del fenotipo intermedio, de la transición parcial, que sigue manteniendo sus capacidades invasivas y a la vez tiene una gran capacidad de colonización. ¿Cuál es la diferencia entre esta diapositiva que os muestro aquí y el esquema que os mostré antes?
bueno, son muy parecidas, pero podéis ver que tenemos células migrando en clústeres, células entrando en clústeres en el torrente sanguíneo, moviéndose ahí como células circulantes de tumores también en clústeres. Y bueno, pues recordad que para que las células diseminadas tengan una gran eficiencia de colonización, tienen que tener este fenotipo intermedio, al menos, o sea, un fenotipo bastante epiteloide. Y lo interesante es que el trabajo de varios laboratorios que menciono aquí nos han enseñado algo que no sabíamos, y es que obviamente las células circulantes de tumores tienen mayor capacidad metastásica, eso viene al concepto que os acabo de mencionar también en el desarrollo embrionario, pero lo que no sabíamos es que los clústeres de células circulantes, de hecho, pueden atravesar capilares. Y se ha visto que clústeres de al menos 20 células todavía pueden atravesar capilares. Por lo tanto, toda la cascada metastásica es posible sin necesidad de que las células sean células individuales. Y luego ya, algo también muy interesante, es un trabajo magnífico del laboratorio de Shirley-Blancpain, que muestra que efectivamente estos fenotipos parciales se encuentran en los tumores primarios, tanto de mama como de piel. Por lo tanto, el mensaje aquí es que la transición parcial favorece la reversibilidad y promueve la colonización metastásica. Pues bien, ¿qué evidencias tenemos nosotros también de que esto esté pasando? ¿Cómo estamos intentando analizar estos fenotipos parciales que no están tan bien caracterizados? La primera cosa que hicimos fue muy simple, simplemente tomar 70 líneas celulares de cáncer de mama y bueno, simplemente hacer un clustering no supervisado, pero bueno, digamos un clustering jerárquico utilizando genes epiteliales mesenquimáticos a ver qué pasaba. Y lo que pasaba es que efectivamente ya las células se nos dividían en 3 clústeres diferentes con fenotipos epiteliales mesenquimáticos y los híbridos. Y luego miramos a ver qué tipo de células eran y nos encontramos que en la columna de los híbridos se colocan las células que son conocidas, que son más metastásicas. Luego esto ocurre y tenemos quizás la posibilidad de definir claramente, incluso con una firma de expresión génica, cómo son estas células híbridas, intentando buscar, como digo, marcadores robustos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues por supuesto nos interesa analizar todo esto en vivo, estamos haciendo single cell RNA-seq en tumores y la verdad es que está saliendo francamente muy bien. Aquí pongo simplemente un ejemplo del tumor completo y tenemos por un lado las células tumorales y por otro lado las células accesorias y ese gran clúster de color naranja que está agrupando una serie de fenotipos que estamos caracterizando ahora que tiene que ver con esta adquisición de fenotipos menos epiteliales y más compatibles con la invasión y la diseminación tumoral. Además, seguimos trabajando con estas líneas celulares MDCK que son tan interesantes porque además hemos encontrado algo que no esperábamos, pero que surgió así. Tenemos en el laboratorio 2 clones de fenotipo estable que tras ser tratados con TGF-beta, que es el mayor inductor de la IMT, uno de ellos va hasta la transición parcial y el otro hasta la transición total. Estamos dándole vueltas a estas células de todas maneras, analizando todo lo que podemos para poder de nuevo poner en conjunto lo que sabemos del embrión, lo que estamos viendo del tumor in vivo y lo que encontramos aquí para encontrar estos marcadores robustos que nos definan el fenotipo más peligroso que puede ser útil para estratificar pacientes, por supuesto. Y ahora, otra IMT parcial que os quería mostrar, os mostré la de la migración de la cresta neural en el pesebre, os he mostrado la evidencia que tenemos del fenotipo parcial en cáncer y os voy a mostrar la evidencia de otra transición parcial que es muy relevante para otra patología también. Y esto es la fibrosis. La fibrosis, como sabéis, es una enfermedad devastadora, que es una enfermedad degenerativa de órganos internos. Nosotros hemos trabajado en fibrosis renal, pero por supuesto hay fibrosis hepática, fibrosis cardíaca, fibrosis pulmonar, con una implicación muy grande y con una prevalencia tremenda. Bueno, el problema es que no hay tratamiento específico y a nivel de biología celular lo más que se ve es una acumulación de miofibroblastos en el intersticio que da lugar a una deposición masiva de matriz extracelular que produce una disfunción del órgano. Disfunción del órgano también mediada por una desdiferenciación de las células del órgano en concreto, es decir, las células epiteliales renales dejan de cumplir su función porque se desdiferencian y a la vez tenemos estos miofibroblastos secretando sobre todo colágeno. ¿Por qué es importante mirar la fibrosis? Bueno, pues en el caso de la fibrosis renal, y bueno, esto puede ser extrapolable a situaciones semejantes en otros órganos,
es porque es la principal causa de fallo orgánico, en este caso fallo renal, y en este caso se observan en muchas condiciones de los pacientes, incluyendo obstrucción urinaria, que es muy frecuente en la población envejecida. Bueno, puede ser frecuente, digamos, glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes, como veis, diabetes, el deterioro de los trasplantes y algo que me interesa mucho, en general, el envejecimiento. Porque sabemos que los órganos internos de la población envejecida están fibróticos y eso nosotros lo entendemos como una pérdida del buen funcionamiento de la homeostasis epitelial que mantiene a los órganos en perfecto estado, como consecuencia del envejecimiento, como consecuencia de los daños que se han ido acumulando a lo largo de la vida, dependiendo de la vida que el individuo haya tenido. ¿Por qué nos interesaba la fibrosis renal? Bueno, pues porque la transición epitelio-mesénquima, de nuevo, no es una excepción el cáncer, en la fibrosis también en el campo de la nefrología había estado muy debatida. De tal manera que había la población de nefrólogos dividida en dos, digamos. Para la mitad de ellos entendían que la transición epitelio-mesénquima era muy importante en fibrosis porque lo que pensaban es que estas células epiteliales del riñón hacían una transición epitelio-mesénquima y se convertían en esos fibroblastos que producían el colágeno. Y había otros que decían que en absoluto que los miofibroblastos de la fibrosis no procedían de las células epiteliales. Entonces, bueno, lo que os quiero decir es que la transición epitelio-mesénquima hemos podido ver que sí tiene un papel muy importante y que es un caso de parcial, de IMT parcial. Os voy a contar lo que hicimos. Bueno, pensamos que nosotros podríamos intervenir en este debate conociendo la IMT durante muchísimos años y lo que hicimos fue lo siguiente. Establecimos un modelo transgénico de ratón en el que lo que hacíamos era activar SNAIL solamente en las células epiteliales renales y ver qué estaba ocurriendo. Y lo que nos encontramos es que esa reactivación en estas células epiteliales era suficiente para inducir fibrosis y muerte en los ratones por fallo renal. Aquí estáis viendo un cambio fenotípico tremendo en las células, es un sistema inducible por tamoxifeno y está hecho con una línea que es exclusiva de las células epiteliales renales, que es el promotor de caderina 16. Eso es un detalle para el que le interese. Luego miramos colágeno, tinción en rojo aquí, y veis que el riñón está totalmente fibrótico comparado con el normal, el sano, el que SNAIL está inactivo. Recordad que os dije que la transición y SNAIL en concreto no expresan las células adultas de forma significativa, pero nosotros lo activamos y encontramos fibrosis. Pero luego este experimento nos decía que era suficiente, pero no nos decía en absoluto si la activación de SNAIL se requería, si era necesaria para que se produjera la fibrosis. Y para eso hicimos otro modelo. Es un modelo simple, muy conocido, de inducción de fibrosis en el laboratorio. Se hace una obstrucción urinaria, como lo que ocurre en los pacientes. Es unilateral para que el ratón, por supuesto, se mantenga vivo. Y lo primero que vimos es que pues había una gran activación de SNAIL en la obstrucción, había una gran cantidad de miofibroblastos, como ocurre en la fibrosis naturalmente, que veis aquí con el marcador de actina de músculo liso, y mirando la tinción de colágeno con rojosillo veis que el riñón estaba totalmente fibrótico. Bueno, pues ahora se trataba de hacer esta intervención, esta obstrucción urinaria, en un ratón que no pudiera reactivar SNAIL. Para eso utilizamos el alelo floxeado de SNAIL, con esta misma línea CRE, el promotor de caderina 16, e indujimos la obstrucción. Lo primero, el experimento control funciona, al hacer la obstrucción SNAIL no se activa y espero que podáis ver que la cantidad de miofibroblastos está tremendamente disminuida y por lo tanto también la deposición de colágeno. Por lo tanto, con estos dos experimentos pudimos ver que la reactivación de este gen embrionario de SNAIL era suficiente, pero también necesaria para inducir fibrosis. De tal manera que ahora, si estamos hablando todo el tiempo de las células epiteliales renales, que son en las que estamos interviniendo, entonces ahora tendríamos que ver si tiene razón la mitad de la comunidad de los nefrólogos, en el sentido de que efectivamente las células epiteliales se conviertan en los miofibroblastos que producen los colágenos. ¿Es esto correcto? Pues la verdad es que no lo es. Y como no tenemos mucho más tiempo y me gustaría contaros el concepto de la transición y su implicación y su impacto con un poquito más de detalle, os pongo aquí el resumen final de este trabajo y lo que encontramos fue lo siguiente. Aquí tenemos un riñón normal representado con uno de los túbulos, células epiteliales preciosas, pluralidad picobasal, las lectinas en la parte apical, en el lumen, muy diferenciadas, funcionando perfectamente. Bien por inducción de esta obstrucción que produce obstrucción urinaria o bien por la administración de ácido fólico, que es un tóxico,
lo que hacemos es reactivar SNAIL en estas células. Nos encontramos unos túbulos que están muy deteriorados, están dañados, y lo primero de todo es que las células ya no son células epiteliales normales, están desdiferenciadas, digamos, se parecen más a las células embrionarias, y lo que nos encontramos fue lo siguiente, muy interesante. Estos túbulos no se destruyen, las células no se están convirtiendo en miofibroblastos, no hay una transición epitelio-mesénquima que delamine a las células, que las haga desprenderse de los túbulos. Pero, sin embargo, estas células dañadas secretan una serie de señales tremendamente importantes. Secretan por un lado TGF-beta, y eso se sabía que el TGF-beta podía convertir a los fibroblastos residentes en miofibroblastos, productores de colágeno, y también a las células madre mesenquimáticas que proceden de la médula ósea, también en miofibroblastos, con lo cual ahí teníamos la fibrogénesis. Pero además, algo que no esperábamos es que esas células dañadas, por otro lado, también secretan TNF-alfa y una serie de citoquinas, quinoquinas, que reclutan macrófagos y mantienen la inflamación. Y justamente la fibrogénesis y la inflamación, junto con la desdiferenciación de las células renales, constituyen los 3 puntos, digamos, los hallmarks de la fibrosis. Por lo tanto, si nosotros prevenimos esta activación aquí, lo que estamos viendo es la rotura de las 3 cosas. Estamos viendo que las células no se desdiferencian y que no hay ni fibrogénesis ni inflamación. Entonces, esta transición parcial en fibrosis no produce invasión, las células no se embarcan en el programa de delaminación, pero sin embargo son capaces primero de desdiferenciarse y no funcionar bien, y luego de instruir el microambiente para formar muchos miofibroblastos con deposición de colágeno y también la reacción inflamatoria. Bueno, para nosotros era importante, hablando de esta plasticidad y entendiendo que la fibrosis renal siempre va en la misma dirección hacia la degeneración siempre, no hay una reversibilidad espontánea, pensamos que podríamos intentar un modelo de reversión de fibrosis. Y para eso lo que hicimos fue utilizar la obstrucción urinaria, otra vez unilateral, y la mantuvimos durante 7 días. Estos son ratones wild type, completamente normales, y a los 7 días esos riñones eran tremendamente fibróticos ya, y ahí empezamos a inyectarles una serie de reactivos bloqueantes de SNAIL. Son vivomorfolinos, podemos hablar de esto si queréis luego, pero esencialmente se trataba de bloquear SNAIL una vez que el riñón era fibrótico. Y esto fue lo que nos encontramos. Aquí a la izquierda tenéis los ratones que habían sido inyectados con los morfolinos control y a la derecha con los morfolinos frente a SNAIL. Veis que la morfología del riñón está bastante mantenida, está bastante bien, y que la deposición de colágeno es muy baja. No muestro aquí la inflamación, pero de nuevo la inflamación también era bajísima. Por lo tanto, lo que podemos decir es que efectivamente si nosotros podemos atenuar de una forma muy significativa la fibrosis renal una vez establecida bloqueando la INT. Entonces, bueno, ahora estamos utilizando una serie de estrategias para encontrar moléculas pequeñas que sean mejores que los oligonucleótidos morfolinos como un sistema de posible terapia. Y aquí lo que os he mostrado es otro caso de INT parcial que permite la reversibilidad y que además en contra de la situación en cáncer, inhibiendo la INT, era de esperar y lo es totalmente beneficioso. Fijaos que aquí lo que conseguimos fue una cosa muy interesante, y es que conseguimos poner, digamos, en el campo poner de acuerdo a todos, porque si os dais cuenta, todos tenían razón. Es decir, por un lado, la transición epitelio-mesénquima era fundamental para la progresión de la enfermedad, pero por otro lado, no era porque las células renales se convirtieran directamente en miofibroblastos, sino que indirectamente instruían a los fibroblastos intersticiales a convertirse en células productoras de colágeno. Y bueno, pues esta es mi última diapositiva. Aquí tenemos el ejemplo de la INT parcial en fibrosis que os acabo de mostrar, que abre una oportunidad terapéutica. Aquí está el caso del cáncer que os mostré antes, que lamentablemente en este caso, esta transición parcial que permite una mayor reversibilidad, permite también una mayor colonización metastásica. Por lo tanto, ese es el concepto, la transición parcial favorece la reversibilidad. Y ahora, poniendo esto junto, lo que quería para acabar era deciros que bueno, pues esta transición parcial confiere una ventaja selectiva en el desarrollo embrionario, porque una vez que las células llegan a su destino es más fácil para ellas pararse y empezar a diferenciarse en distintos tejidos. Obviamente también ayuda muchísimo para la curación de heridas, porque bueno, pues si las células en el borde de las heridas se mueven juntas, pues va a ser mucho más simple cerrarla que de la otra manera.
La fibrosis también ayuda la parcial para la reversibilidad que os he mostrado con el tratamiento. De hecho, la fibrosis puede también considerarse en cierto modo un tejido dañado o herido, pero que lamentablemente puede conferir una ventaja selectiva a la progresión del cáncer. En ese sentido, como nosotros también trabajamos en evolución, en EvoDevo, y tenemos distintos sistemas experimentales, estamos intentando diseñar modelos y nos están empezando a mostrar que efectivamente hay una presión evolutiva para hacer la transición parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es una presión evolutiva que favorece el desarrollo embrionario y la curación de heridas, y obviamente no hay presión evolutiva positiva para mejorar, digamos, el pronóstico del cáncer. Esto es bastante lógico dentro de cómo funciona la biología y el fitness biológico, que seguramente que todos conocéis muy bien. Y bueno, con esto yo quería daros las gracias a vosotros y, por supuesto, a todas las personas del laboratorio que trabajamos en esto y en otros proyectos más, que otro día me encantará contaros al que le apetezca. Por ejemplo, posicionamiento de órganos, por ejemplo, otras patologías como acondroplasia, todas relacionadas con esta plasticidad fenotípica. Y, por supuesto, a las fuentes de financiación, a nuestros colaboradores y, desde luego, a vosotros por organizar estos congresos fantásticos, y quedo a la espera por si tenéis preguntas para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela. Ha sido un placer escuchar tu charla. Bueno, y voy a empezar ya a preguntarte porque es que estás justo hablando de fibrosis y bueno, yo estoy trabajando en senescencia y me llama muchísimo la atención que no has mencionado el tema de senescencia, pero justo los fibroblastos estos que decías... Me he pasado de diapo, quería poner esto... Me he pasado de diapo y no quería mostraros esto, pero bueno, esto es muy gracioso. Es que esto es la casa de papel que sabéis que se rueda en el CSIC. Entonces, si os lo pongo aquí, igual lo podéis ver. Creo que no lo están viendo. Creo que no lo están viendo porque claro, justo acaban de cortar la presentación de CDI. Bueno, pues entonces ningún problema. Está genial. La presentación mejor. Creo que solo se te ve a ti. Así nos vemos. Perfecto. Gracias. Sí, pues dejo de compartir pantalla. Compartir pantalla. No, dicen que no. Desde aquí me dicen que no. Bueno, que pues seguimos igual y se te ve a ti, sí. Vale, que te decía que justo en tu presentación que hablabas de estos fibroblastos, de esta fibrosis, ¿no? Y que yo justo trabajo en senescencia, y esto que me estabas contando me recordaba tanto a la senescencia, a la inhibición, o sea, factores, citoquinas, TNF-alfa, TNF-beta, o sea, es que me parecían que lo que estaba pasando allí es algo relacionado con ello, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, efectivamente, o sea, lo que decía que para mí, o sea, estamos hablando de plasticidad fenotípica, que es tremendamente útil en el desarrollo embrionario y es tremendamente útil para el beneficio del cáncer, digamos, ¿no? Pero que hay que efectivamente tener en cuenta que se gasta muchísima energía para mantener los órganos, los tejidos en homeostasis, sobre todo en la homeostasis epitelial, que es el fenotipo, digamos, el default, ¿no? del parénquima de los órganos. Entonces, justamente el caso del envejecimiento, que efectivamente estamos empezando a entenderlo como una cosa global, que tiene que ver con la respuesta del organismo a todos los niveles, hasta el nivel celular incluso, como respuesta a como la capacidad que tiene el organismo de seguir respondiendo al daño, ¿no?, que recibe. En ese sentido, consideramos que estos cambios de fenotipo, cambios de plasticidad, pueden estar asociados también, y de hecho lo están, al envejecimiento entendido como la pérdida de la homeostasis. Y en ese sentido, pues obviamente hay muchos puntos de link con las senescencias, sin ninguna duda. Muchas gracias. Te voy a proceder a leer las preguntas que hay bastantes en el chat, ¿vale? La primera que nos dicen es que ¿cuáles serían los mejores marcadores hoy en día para la transición epitelio-mesénquima? Bueno, vamos a ver, esto es lo que hablábamos antes, es decir, ¿qué marcadores tenemos que mirar? Bueno, pues en realidad cuando se miran los fenotipos de moléculas efectoras, normalmente siempre miramos la caderina E, la pérdida de caderina E o de moléculas epiteliales importantes, ¿no?, que pueden ser también ZO, o sea, las moléculas prototípicas epiteliales de las uniones célula-célula, pero fundamentalmente caderina. Y luego en el lado mesenquimático se suele mirar bimentina, por ejemplo, ¿no? Ahora, de nuevo, hay células que expresan bimentina que en absoluto son epiteliales. Pero una vez que tenemos esto y tenemos la capacidad también de mirar la morfología de las células, yo recomiendo siempre que se mire la presencia de estos factores inductores de IMT, o sea, estos factores de transcripción SNAIL, CEP, y no mirar uno, sino mirar los más importantes de las familias, porque, como decía, dependiendo del origen de la célula de origen, tanto del carcinoma que sea o del órgano que sea, van a utilizar una combinación de estos factores diferentes. Y digo utilizar estos factores porque, al ser factores de transcripción,
tienen muchísimas dianas. Y es por eso que un solo de estos factores es capaz de abrir todo el programa de la transición. Entonces, al mirar, digamos, estos factores de transcripción reguladores, estás mirando a la vez la capacidad que tiene esa célula de poder luego cambiar la expresión de todos los marcadores que están downstream, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, si vais a mirar los factores de transición epitelio-mesénquima, no miréis SNAIL solo, ya sé que está muy bien, fue el primero que encontramos, súper famoso, toda la cosa, pero CEP, por ejemplo, es súper importante, TWIST es muy importante, PRX estamos nosotros ahora trabajando muchísimo con él. En fin, que conviene mirar varios marcadores y prestar también mucha atención al fenotipo de la célula, morfología y cómo están las moléculas de adhesión. Vale, muchas gracias. Paso a la siguiente, ¿vale? Nos dicen que si creéis que es una perdón, buena idea... Perdona, simplemente una cosa. Este año, a principios de este año, no me acuerdo cuándo ha sido este mes de marzo o algo así, la comunidad de transición epitelio-mesénquima publicamos una revisión en Nature Reviews Molecular Cell Biology, que se llama Guidelines of the EMT, y ahí están muchas explicaciones de todo esto, para el que le interese. Vale, genial, que se lo anoten. Decíamos que si creíais que es una buena idea identificar marcadores de MT una vez que haya presencia de células tumorales circulantes en pacientes, o que si se debería apostar a detectar estos marcadores de una manera muy específica y temprana en el tumor primario. Bueno, vamos a ver. Es que esto no puede uno decidirlo. Es decir, si estamos hablando de los pacientes, pues obviamente el paciente va a la consulta cuando tiene síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo decía es que en el momento del diagnóstico, la mayor parte de los pacientes, por no decir prácticamente todos, ya tienen células circulantes, ¿de acuerdo? O sea que el momento de intervención no lo podemos elegir. Esto depende mucho de unos tumores a otros, por supuesto, porque los hay que bueno, por su etiología, por su fenotipo, por su origen, son más invasivos. Por ejemplo, en el caso del cáncer de páncreas, se sabe que se produce IMT y diseminación antes de que incluso pueda detectarse el primario, pero no ya porque el paciente llegue en un momento o en otro, es que prácticamente desde casi el principio se produce diseminación, que es otra cosa que antes no sabíamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, una cosa es utilizar marcadores para diagnóstico y la otra cosa es intentar localizar marcadores que van a ser utilizados como dianas terapéuticas. Son dos aproximaciones completamente distintas. De momento, lo que nosotros estamos intentando es, haciendo los análisis que hacemos, que tenemos por un lado el embrión, por otro lado el cáncer y por otro lado la fibrosis. En el caso del cáncer, distintos tipos tumorales, en el caso de la fibrosis pueden ser de distintos órganos, ver si podemos poner todo eso junto e identificar alguna característica común y robusta en todos estos fenotipos intermedios que son los más peligrosos. Entonces será cuando podremos dar una serie de marcadores que quizás puedan ser más útiles. En el caso de diagnóstico o en el caso de la investigación, obviamente, como ya he dicho, mirando los factores de transcripción y mirando moléculas epiteliales como caderina y enzimáticas como vimentina debe ser suficiente. Vale. También tenemos una persona que pregunta que si es interesante estudiar el proceso de MT en enfermedades precancerosas, aumentando la probabilidad de esto, y con componentes importantes como la inflamación y la fibrosis en enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica para interceptar el cáncer. Bueno, vamos a ver, esta pregunta está un poquito mezclada unas cosas con otras. Es muy interesante, pero voy a intentar separarla un poco. Vamos a ver, obviamente, yo he puesto el caso de la fibrosis renal, pero tenemos evidencias de la activación del programa de IMT en otros órganos. Ahora tenemos modelos de fibrosis hepática y desde luego en el pulmón hay muchas patologías en donde esto se está mirando. En el caso del pulmón hay una transición también muy interesante que se llama Anjamin, que está descrita más recientemente, es nueva, es muy, muy, muy interesante y en el epitelio respiratorio está funcionando. Si alguien lo quiere mirar, hay un trabajo muy, muy reciente que es de un laboratorio de Harvard en el que he colaborado, que está publicado en Nature Communication hace poquísimo y ahí describe la transición de Anjamin frente a la IMT y está utilizando células del sistema epitelial y sistema respiratorio. De nuevo, la fibrosis aplica a todos los órganos, tenemos evidencia de que la transición se activa en todos los procesos fibróticos, es una cosa universal. La otra cosa que tiene que ver con la fibrosis y el cáncer a la vez. Los que trabajáis en cáncer y muchos de vosotros seguramente también sabéis que el microambiente tumoral en muchos casos es un microambiente fibrótico y que ese microambiente fibrótico es el microambiente inflamatorio, que la inflamación favorece la fibrosis y la fibrosis la progresión del cáncer. ¿Por qué? Porque se establecen estos mecanismos de comunicación
entre las células tumorales y el estroma que utilizan las mismas moléculas, el TGF-beta y los factores de transcripción de la INT. Luego, lo que aprendamos de la fibrosis nos sirve también para entender el microambiente del cáncer y eso es lo que estamos ahora también aplicando. Gracias. También nos pregunta que si se conoce algún factor ambiental, psicológico o de alimentación que se vincule con una mayor activación del programa MT. Muchas gracias por la charla, también nos dicen, y que ha sido muy interesante. Gracias. Bueno, esto que me decir, fijaos, o sea, yo estoy hablando del TGF-beta como el gran inductor de la transición epitelio-mesénquima, así es, eso ocurre con las moléculas de la familia del TGF-beta, tanto en el embrión como en el cáncer como en la fibrosis, pero hay que decir que hay muchísimos factores que desencadenan la INT. ¿Por qué? Bueno, porque la INT también puede considerarse en condiciones patológicas, no en el embrión, en condiciones patológicas, una respuesta al daño. Pero estamos hablando de una respuesta a un daño importante, un daño crónico. Es decir, normalmente si hay un daño agudo no se activa la INT. Es curioso porque con un daño agudo se activa la inflamación y se activa TGF-beta, en este caso como molécula antiinflamatoria. Sin embargo, si el daño se produce durante mucho tiempo, la intensidad de la señal es muy alta y prolongada, que se convierta en lo que podemos llamar un daño crónico, entonces el TGF-beta cambia de papel y pasa de ser una molécula antiinflamatoria a ser una molécula profibrótica y esencialmente pasa porque lo que hace es que en ese momento se convierte en un gran inductor de IMP, inductor de Snail, de los otros factores y con eso ya tenemos todo lo demás. ¿De acuerdo? O sea que ahora, por lo tanto, ¿cuáles son esas señales del ambiente que podrían inducir una transición epitelio-mesénquima? Seguramente en combinación con otras cosas, pero que lo pueden inducir. Pues casi todo lo que os podáis imaginar. El tabaco, la luz ultravioleta, se ha visto también en sueros de pacientes obesos. En fin, ahí entramos en la dieta, ahí entramos en la microbiota, entramos esencialmente en la inflamación y en la inflamación crónica, que es un detonante de que las células epiteliales parenquimatosas en homeostasis pierdan esa homeostasis por el daño recibido por esa inflamación crónica o incluso una enfermedad metabólica crónica, ¿de acuerdo? Tenemos ya la última pregunta. Nos preguntan que si, desde tu experiencia en el grupo de investigación, si tienen pensado poder utilizar la expresión de dichos factores de transcripción como biomarcadores y crear un panel de diagnóstico y pronóstico en distintos tipos de cáncer. Bueno, esto es lo que yo me refería antes, es decir, lo que estamos haciendo ahora, que es analizando los tumores en single cell, y a la vez, en paralelo, estamos analizando también los órganos fibróticos en single cell y a la vez estamos analizando en los embriones. Lo que intentamos es ver si llegamos a un punto común que nos pueda definir la transición y el fenotipo más peligroso, que sean robustos y que puedan aplicarse en todos los casos. Si no, encontrar un marcador específico, un marcador de este tipo que sea específico para cada tipo de tumor debe ser muchísimo más complicado. Y a lo mejor la presencia o ausencia de cada uno de esos marcadores de forma independiente no funciona como un criterio independiente, ¿de acuerdo? O sea, la idea es encontrar algo que nos permita definir el fenotipo más peligroso y eso es lo que estamos haciendo ahora, intentando caracterizar lo más posible el fenotipo de la transición parcial con metaanálisis de distintos sistemas. Vale, ya finalmente hay una pregunta que acaba de llegar, un poco más personal, en el sentido de que nos pregunta que como eres investigadora del CSIC y lo conoces desde dentro, que si algunas personas se plantean, los oyentes, ¿no? Entrar una de las opciones, que qué ventajas y desventajas opinan que tiene el CSIC de cara a los predocs o estudiantes de máster. ¿El CSIC frente a qué? No, de cara a los estudiantes de máster, que como es difícil entrar en él, que como lo plantearía. No es tan difícil, no es tan difícil. Vamos a ver. O sea, aquí hay una cosa que yo creo que, en fin, vosotros ya estáis investigando, me imagino, por lo tanto conocéis bastante bien lo que os voy a decir. A mí lo que me parece que es una pena es que no ahora que ya habéis acabado vuestro grado y todo eso, sino en los primeros cursos de grado, que hubiera un poquito más de interacción con los científicos y que pudieran explicaros, y en realidad pues todo el sistema docente os pudiera explicar lo importante que es que seáis competitivos a nivel de vuestro expediente académico al final del grado, ¿no? Y que podáis ver que hay una serie de barreras que si no llegáis a un límite, o sea, perdón, a un umbral, que no, a lo mejor no vais a tener tantísimas oportunidades. Pero una vez que ese umbral se pasa, yo lo que sí que puedo recomendaros es que, bueno, pues accedáis a los contratos JAE, que se pueden hacer, o sea, que son 6 meses, que son fantásticos y que luego de ahí se puede hacer el máster y la tesis muy, muy bien.
De hecho, tengo que decir que, bueno, no es que nos ocurra a nosotros, pero sabemos de que hay muchos casos de posiciones, de contratos de FPI que se quedan sin cubrir. O sea que no es tan difícil. Lo primero que tenéis que hacer es llamarnos por teléfono y decir que estáis interesados y que queréis trabajar. O sea, estamos siempre abiertos a recibir personas, desde estudiantes que no han terminado el grado, hasta estos de último año, hasta los de la JAE, para máster, para tesis, por supuesto. Es decir, no es tan difícil. Hay que ser valiente, intentar conseguir el mejor rendimiento durante el grado e intentar ir al mejor sitio que os parezca, porque, oye, hay posibilidades, de hecho las hay. Y también es importante que veáis qué es lo que más os interesa, porque para mí lo mejor es que alguien que está en el laboratorio esté interesado en el trabajo que hacemos, alguien que os interesa que sea un buen laboratorio, que sea un buen centro de investigación. Intentad no buscar solamente lo que tenéis cerca de casa, creo que eso es un problema que hemos tenido en España siempre. Intentad ver qué es lo que más os gusta y aunque esté un poco lejos, intentad hacerlo y ir a lo más alto que podáis. Yo les digo a mis estudiantes siempre, tenemos que mirar para arriba, hay mucha gente mucho mejor que nosotros arriba. Nunca miréis para abajo, mirad para arriba. Y que no seáis vosotros mismos los que os pongáis los límites. Vale, muchas gracias, Ángela. Con esto ya terminamos tu sesión. Muy bien. Ha sido un gusto tenerte. Sí, ha sido un placer, de verdad. Bueno, muchas gracias. Lamento no poder veros, pero en fin, en otra ocasión será. Y nada, muchas gracias por organizar estos congresos. Están ahí. Gracias a ti, de verdad. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.